día de este Shabbat, Elohim nos tiene preparado para el que esté enfermo una sanidad, para los que necesitan de alimento, para fortalecer su fe, su emuná. Tenemos de todo, es decir, Elohim tiene de todo para nosotros. Sí, para aquellos que están pasando por una prueba, para ser fortalecida en esa prueba. Recordemos que todo tiene su tiempo y su hora. Elohim no permitirá prueba mayor de lo que podamos soportar, sino que Elohim juntamente dará un camino abierto para que salgamos victoriosos. Aleluya, para que se cumpla la palabra de 1 Corintios capítulo 10 y Romanos capítulo 8, versículo 28, que todo es para bien, que el Elohim de Adonai, en nombre de Yeshua HaMashiach, nos ayude. Oigamos toque de shofar antes de la despedida de este Shabbat, en nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre. Amén. Oh, mi amado, cuanto pulmones hubiere los indios es para ti, para clamarte, que nos ayude. Tú has dicho, clama a mí, yo te responderé. Te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Ayúdanos a entender tu camino. Tu camino es lo mejor, uno y único. Yeshua había dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Abba, te doy gracias en esta hora, en el nombre de aquel que murió y resucitó de los muertos, Yeshua HaMashiach. Gracias toda Rabá Adonai Elohim. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos en gran manera. Tenemos ahora la Haftará de la Parashat Tazria, que está traducido como lepra, leproso. Pues bien, vamos a leer en nombre de Yeshua HaMashiach. Aquí encontramos en Segunda Reyes el capítulo 5, en aquel encuentro de este que fuera general Naamán, que fue junto a Eliseo, para ser sanado. Vemos entonces aquí, en el nombre de Yeshua HaMashiach, leemos aquí, permíteme, el capítulo 5 de Segunda Reyes. A ver, y dice, el versículo 9 dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, de Elisha. Entonces Elisha le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jardín, y tu carne te será restaurada, y serás limpio. Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá luego él, y estando en pie invocará el nombre de Adonai, su Elohim, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Fartar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas los consejeros suyos que estaban cerca, le dijeron, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, ¿y si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jardín o en el Jordán,
conforme a la palabra del varón de Elohim, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Elohim y él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora, conozco que no hay Elohim en toda la tierra, sino en Israel. Aleluya. Y esto sigue hasta hoy. No existe Elohim, llámase el nombre de Dios o de Elohim. Elohim, el nombre verdadero de la tierra de Israel. Fuera de esa tierra no existe otro. Solo Él es uno y único. Bendito sea Adonai. A la luz de esta Torah, encontramos que este general, dice la Escritura, que él no era un israelí, pero sin embargo la soberanía de Elohim estaba aún fuera de Israel. No olvidemos que Él es el Elohim de todas las naciones. Por más que desobedezcan, por más que sean rebeldes, no importa. Él es el que tiene la última palabra para todas las cosas. Y no olvidemos que Elohim ha dado libre albedrío a todos, pero Elohim también juzgará conforme. Si se ha hecho bien, bien será recompensado. Y si se ha hecho mal, pues mal. Para aquellos que han hecho mal, también recibirá su recompensa de castigo. A lo mejor castigo parcial o total. Ese castigo total es por siempre y para siempre separado de Él. Por eso es muy importante encontrarnos siempre junto con la palabra, solamente la palabra. No importa la versión que sea, lo importante es tu corazón. Nuestros corazones, que delante de Adonai Elohim esté: Padre, enséñame, y Él va a enseñar, porque Él es uno y único, y en el nombre de Yeshua Mashiach debemos siempre pedir. Ahora bien, encontramos aquí que dice el versículo 1, dice que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, de su amo, el rey de Siria. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de Naamán, por medio de él, había dado, ¿quién? Adonai, salvación a Siria. Pero este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. ¿Por qué Elohim le dio ese privilegio a este gran hombre que en toda su campaña salía victorioso? Era un David en Siria, que en toda su campaña él salía victorioso. Pero dice que era leproso. Ahora bien, este Naamán recibió una linda noticia, porque había una mujer, dice en el versículo 2, y de Siria había salido bandas armadas y había llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, o a una mujer, la cual servía a la mujer de Naamán. Era una israelí en casa de Naamán, en casa del rey en este caso. Ahora bien, qué bueno, había una luz allí, una luz de esperanza. Todos israelíes son una esperanza. No importa que lo pongamos, sí, pero son desobedientes, sí, pero son rebeldes, sí, pero esto y aquello. Sin embargo, un israelí nunca ha perdido su esencia. Un judío, por más que esté tropezando por momentos difíciles, jamás pierde su esencia. Siempre está en la sangre. Aleluya. Cuando más todavía esta mujer que fuera, no había amargura en ella alguna, porque era una prisionera de guerra. Sin embargo, dice: ¿por qué no envía a mi señor, el profeta de Israel, para que sea sanado de su lepra? Pues el rey inmediatamente envió carta al rey de Israel. Se enteró Elisha, y para acortar, este general Naamán fue a Eliseo, y estuvo nada más y nada menos que a su puerta, pidiéndole por favor que le sane. Como él ya sabía
Ya sabía, Elohim le avisó que era Naamán el que tenía lepra. Entonces le mandó decir, dice el profeta, aleluya, que vayas al Jardín, al río Jordán, zambúllate allí 7 veces y será limpio. Bueno, pues bien, aquí este hombre encontró que el río de Jordán era muy sucio. ¿Y por qué debía de ir allí? ¿Acaso no hay otros ríos más limpios, cuya agua es limpia, como los ríos en Siria, en Damasco? Sin embargo, cuando Elohim dice una cosa, esa es, y Elohim no sale de esa palabra, de esas cosas. Cuando Elohim ordena una cosa, hay que estar muy atento a qué Él ordenó. Le dijo, bueno, pero lo más importante aquí es que Él tuvo algunos consejeros suyos, que eran sus criados. Y le dijo, por favor, oh rey, oh amo, oh padre mío, no te pidió nada fuera de lugar. Y si te pidiera algo fuerte, ¿no lo harías? Algo difícil, ¿no lo haría? ¿Cuánto más una cosa tan simple como el ir a zambullirte 7 veces? Y quiero quedarme unos segunditos aquí. ¿Cuántos de nosotros vemos delante de nosotros, oímos que la solución está en Yeshua HaMashiach, en el Elohim de Israel? Y muchas veces complicamos. Muchos desean caminar largos caminos, hacer promesa, esto, aquello, pagar, viajar, para que se les sea resuelto sus problemas. Sin embargo, tan cerca de nosotros está, pues escrito está así, ese mismo Elohim que había dado mandamiento a Moshe en el desierto, le había dicho, tan cerca de tu boca está la palabra, tan cerca de nosotros está la palabra, hermano. Hemos leído ya, en ese entonces tan cerca la palabra está dentro, tan cerca de nuestro corazón como tan cerca de nuestros ojos para leer y ver que el mismo Elohim de las Escrituras es el mismo Elohim, el gran todopoderoso, que sigue haciendo sanidades, liberaciones, sigue haciendo proeza, no importa cuál problema sea. Él es el Elohim de Israel, que está sentado en su trono, que desde allí Él mira el corazón y decide oírle o no. Este patrón, el patrón, hablando de sucesivo, el patrón sucesivo de la idea de Naamán de ser sanado, sin embargo a él le fue dado el permiso de Elohim de ser sanado debido a la actitud de su corazón. Oye esto, la actitud de su corazón. Primero se enojó, primero empezó a quejarse. ¿Acaso en Damasco no hay mejores ríos, más limpia el agua? Sin embargo, oyó el consejo. Tan importante los consejeros que tenemos alrededor. Oye, pues siempre. Aquí no se salieron de las Escrituras, pues dijeron, no te has pedido nada muy difícil, amo. El profeta Elisha, el profeta Eliseo, el profeta del Elohim de Israel, del gran todopoderoso, te pidió nada más que fuera al agua de Jerusalén, te zambullese 7 veces y ya está. Él oyó el consejo, y qué bueno, oyó, pues se limpió y salió limpio 7 veces. El número 7 es el número plural, el número perfecto. 7 días, 7 semanas, estamos 7 semanas, 49, 7 semanas. El siguiente día tenemos Shabbat. Muy pronto será en la cuenta del Homer. Bendito sea Adonai. Muy pronto nos reuniremos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, para recibir de su gracia la renovación, de ser llenado de su Ruach HaKodesh, para seguir hacia adelante, hacia la meta final, que es la salvación de nuestras almas.
siete veces, siete ruajot que habla Isaías capítulo 11, versículo 2, que siempre estamos proclamando los viernes a la noche. Recibe siempre esos 7 espíritus, que es la presencia de Adonai, el espíritu de temor que tiene que ir siempre a la cabeza. Siempre hay que pedir ese espíritu de temor, ir a Adonai, dame tu temor, Padre, dame tu temor, porque de este espíritu de temor, pues el resto de los espíritus, de eso depende, como espíritu de conocimiento, comprensión, espíritu de consejo, poder, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos necesitamos consejo, todos necesitamos luz y entendimiento, pero para que el Elohim nos pueda dar aquellos espíritus que tanto necesitamos, pues obliguemos a nuestra carne a humillarse y decirle al Padre, Padre mío, por favor, ayúdame a humillarme en tu presencia. Padre, yo quiero de ti, quiero lo mejor de ti. Ten piedad de mí, Padre, en el nombre de Yeshua Mashiach. Y Él oirá, mas pídele sabiduría, pídele todo cuanto necesite, pero en el nombre de Yeshua Mashiach, en ese nombre, Elohim oye. En ese tiempo, Elohim atendía en el nombre de aquellos profetas en ese tiempo, mas hoy tenemos a Yeshua HaMashiach. Pues bien, vayamos al pacto renovado, conocido Nuevo Testamento. Pues vamos a ir en el mismo lugar, Israel, pero hacia el norte de Jerusalén. Nos vamos a una pequeña ciudad llamada Nazaret, en donde Yeshua HaMashiach creció, pero él había nacido en Jerusalén, en Belén de Jerusalén, pero sin embargo, él tuvo que ser llevado hasta Egipto en el tiempo que Herodes mandó matar a todos los niños, porque a Satán le avisó que había nacido el rey de Israel. Entonces, para poder matar y poder de esa manera, de alguna manera trancar los propósitos de Adonai y Elohim. Entonces, sin embargo, Elohim, que conocía que siempre vela sobre Israel, así como vela sobre ti, sobre mí, sobre nosotros, aleluya, para que nada mal nos ocurra, nos suceda. Elohim dijo a Joseph y a Miriam, que eran padrastros de ellos, de Yeshua: ve, lleva al niño a Egipto. Tiempo después, cuando murió Herodes, volvió otra vez el niño Yeshua, para que se cumpliese la palabra también. Y llevé a mi hijo a Egipto. Llamé a mi hijo de Egipto. Aleluya. Como diciendo, bueno, un día yo llamaré también a Israel, a mi hijo, a mi primogénito de Egipto. Y eso se había cumplido con Moshe, aleluya, cuando sacó a los hebreos, a nuestros hermanos hebreos, a los hermanos israelíes, a los hermanos judíos. Aleluya, subrayalo. Y Yeshua creció en Nazaret, mientras que de aquellos conocedores de la Torá se le había escapado eso, porque el corazón de ellos ya estaba engrosado. Nos referimos a los escribas fariseos, a los sumos sacerdotes de ese entonces. Sin embargo, Yeshua fue crecido y fue llevado a Galil, específicamente a Nazaret, donde él se crió. Se cumplió los días que él tenía que empezar su Abodá Kadosh, aquel trabajo que Elohim, el Padre, su Padre, nuestro Padre Celestial, lo había mandado. Y encontramos esto justamente, y vamos a ver justamente la parte de los leprosos. Veremos aquí Tazria, impureza. Veamos aquí, en el nombre de Yeshua HaMashiach, también en el hebreo está Ara. Elohim nos ayude. Vemos aquí, Lucas capítulo 4, el versículo 17, perdón, desde el 14. Y volvió Yeshua en el espíritu a Galilea, y se difundió su fama en toda la tierra de
de alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y era exaltado por todo. Y Yeshua de Nazaret vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de Shabbat, un viernes a la noche, hermanos, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Yeshaya. Y habiendo abierto el Sefer, halló el lugar donde estaba escrito: el Ruach del Adón está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Adón. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca, y decían: ¿no es el hijo de Yosef? Él les dijo, Yeshua le respondió: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Y se fue tristemente. Hermanos míos amados, con esto quiero decirle a ustedes lo que Elohim en largos años en mi caminar con él me ha enseñado. Hijo, yo no hago acepción de persona. Y me enseñaba desde la vida de Abraham en adelante. Y encontramos de que Elohim se agrada de cualquier persona, no importa de qué nación sea, Elohim se agrada. Así Elohim como se agradó de Naamán, que por un cierto estaba errando, pero cuando oyó el consejo de sus criados, él atesoró, agarró el consejo. Vemos aquí que Yeshua HaMashiach estuvo nada más y nada menos que delante de aquello, lo suyo. Yohanan 1:12 dice que a lo suyo él vino. ¿A quién vino? A la clase sacerdotal, a los fariseos, a los escribas, al sumo sacerdote de ese entonces, a ellos que le quisieron matarle acá, que finalmente los mató, los asesinó, los mandó crucificar. Eran los escribas y los fariseos. Delante del pueblo, siempre el año, delante del pueblo común. Jerusalén quiso hacer de él rey, Melech, ya en ese tiempo. Pudo haber sido, pero sin embargo, la maldad del corazón de ellos, de la clase sacerdotal, estaba engrosado. Lo mataron por celo. Hermano Dios amado, no lo mató ni los romanos al clavarlo en aquella cruenta y difícil manera de morir, ni tampoco el pueblo judío finalmente, sino que tus pecados y mis pecados, tanto el pecado de Israel como el pecado de los romanos de ese entonces y el pecado de todo el mundo, él lo llevó
lo llevó en su cuerpo, lo llevó en su cuerpo. Cuando leemos, hermanos, lean Isaías capítulo 53, ahí dice que Él fue despreciado, despreciado, y fue hasta la muerte como un cordero en mano de sus verdugos. Fue matado por causa tuya y por causa mía, para que se cumpla la palabra que de tal manera amó Elohim al mundo, para que todo aquel que en Yeshua cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que nos hable de qué cosa, del infierno, hermano. No solamente de nuestra opresión, no solamente de la esclavitud, no solamente de la garra de Hasatán, no solamente de nuestros pecados, sino que también hay un infierno, hay un tormento eterno, porque de otra manera entonces, ¿para qué tenía que haber venido a morir? ¿Por qué tenía que haber pecado? ¿Por qué tenía que haber sangre derramada? ¿Para qué la sangre derramada? La sangre es para limpiarnos de todos los pecados y poder acercarnos otra vez a Elohim, nuestro Padre que está en los cielos, porque Él es 3 veces santo, espíritu, alma, cuerpo. Él es santo, 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 Kadosh, 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 y todos nosotros nos hemos desviado por nuestros propios caminos, por nuestro propio pensamiento, y ahí Elohim en su misericordia le dice: quédate, párate, no sigue caminando hacia el infierno, no sigue caminando por el camino del desierto que morirás. Y muchos de nosotros hemos oído, pero muchísimos son los que cierran sus oídos. Pero aquellos de nosotros que hemos oído, yo lo oí en el año 1976, cuando tenía tan solamente 21 años de edad. Oí su voz conforme la Torá. Y te doy gracias, Padre, siempre le doy gracias, mi amado, por haberme tocado y por haber, que yo pueda abrirte mi corazón. Pues bien, yo te pido que me ayude a mantenerme firme, estable en tu presencia. Y quiero decirle a ustedes que todos andamos detrás de la salud física. Hay que andar. Yo mismo estoy buscando la sanidad de mi propia esposa. Pero yo sé que todo tiene su tiempo. Es necesario ser probado. ¿Acaso no está escrito: yo te llevé al desierto para ser probado, para ver lo que había en tu corazón? Si había de creer y confiar y finalmente cumplir los mandamientos. Oh, hermanas, hermanos míos amados, Adonai es Adonai Elohim. ¿Quién le dio consejo? Todos somos barro en su mano. Cuando un día Jeremías, el profeta, ya casi al borde de la amargura en su alma por causa de sus hermanos, nuestros hermanos, que no oían los consejos de Adonai a través de la boca de Jeremías, un día le llevó a la casa del alfarero, y ahí le mostró que aquel alfarero estaba moldeando en sus manos la vasija, hacía de todo, pero uno cayó de su mano y agarró y volvió otra vez a hacer. Le dijo ahí Elohim, ahí Yirmiyahu: ¿acaso yo no puedo hacer como el alfarero que lo hace? Como el alfarero que agarra la arcilla en su mano y hacer lo que debe hacer. Eso es nuestro Elohim. Él desea moldearnos. ¿Acaso yo no puedo hacer eso? Y de hecho Elohim lo está haciendo con Israel. ¿No lo oyó gran parte de los reyes sacerdotes de ese entonces? Fueron llevados nuestro pueblo a Babilonia por 70 años. De ahí retornaron y volvieron otra vez a desobedecer. Y Yeshua dijo, proclamó la palabra: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces os he enviado profetas y a todos los han apedreado? Tuvo que ser llevado. Y hoy, nuestro pueblo judío, nosotros, aquellos que somos, nos estamos retornando en nuestro corazón a Jerusalén, a nuestra tierra. Muchos ya están allá.
La cosa no está fácil, pero llegará un tiempo del fin, en donde el Elohim limpiará su era y habrá nueva tierra, donde mora la justicia. Por tanto, en nombre de Yeshua, ya no hay tiempo, ya seguiremos hablando. Cualquier pregunta que haga, por favor, escríbalo. Los miércoles estamos teniendo interesantes clases. Todo volviendo a las raíces judías, a nuestras raíces. Es tiempo de humillar nuestro corazón. No hay peor enfermedad que la falta de fe, la falta de emuná. Uno puede morir de una enfermedad del cuerpo, pero el alma esté limpia, pura, a través por la sangre del Cordero, y es llevado al cielo. Pero hermanos míos amados, muchos son sanados y volvieron en su carril de descarrío, y muchos se perdieron, lamentablemente. Entonces, muchos deben dejarlo allí en cama, para que finalmente de allí lo lleve Elohim. No digo que todos sean, pero quiero decirte una cosa, que Elohim sabe lo que hace. No importa tu situación, no importa la situación en que estamos, Elohim desea salvar tu alma, desea visitarte en tu espíritu, desea visitar a tu corazón. Permítele, ábrele tu corazón en esta hora y sabrá quién es Él. Vas a experimentar un gozo, una alegría que jamás en tu vida. Yo en pleno 21 años de mi edad, en el año 1976, cuando conocí a Yeshua, en ese tiempo a Jesucristo todavía, le dije a Elohim, a Yeshua, ¿por qué no te conocí antes? Si en ti está el gozo, si en ti está la libertad, la liberación completa. El mundo solamente muestra luces, pero esas luces son falsas. Sus brillos son como el fuego, como el humo que desaparece. Pero el verdadero brillo está en Elohim, que lo demostró por causa tuya y mía, por todos nosotros, cuando Yeshua dijo: yo la luz he venido al mundo, para que el que me sigue no ande en tinieblas. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libre. Permítele ahora, vamos a orar, oremos por favor. En nombre de Yeshua Mashiach, di conmigo esta palabra, recíbelo a Yeshua, renuévate en esta hora. Di: Avinu Alkeinu, Avinu Sheba Shammai. En esta hora he oído tu palabra. Yo creo en tu palabra, creo en ti y te creo a ti, Padre. Abro la puerta de mi corazón. Abro totalmente la puerta de mi corazón a ti, oh Padre. Pido que tu Hijo Yeshua venga a mí, mi Salvador, que murió por mí, que derramó su sangre. Pido, oh Yeshua, tú resucitaste de los muertos. Yo sé que tú perdonas los pecados, perdóname también a mí. Perdóname de mis rebeliones, de mis pecados. Perdóname de mis pasados. Renuévame, Padre, ahora, por favor te pido. Por tanto, oh Yeshua, en ti confío ahora mismo, que tú me has perdonado, me has liberado, y te recibo como el amo de mi vida, como mi Salvador, como el guía de mi vida desde hoy en adelante. Porque tú dijiste, porque Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Y Yeshua lo dijo. Por tanto, decimos entonces: Padre mío, yo caminé por tu camino, Yeshua HaMashiach, hasta llegar a ti, al cielo hermoso que me aguarda, que me espera. Entre tanto que camina, ayúdame a caminar en esa luz todos los días de mi vida. Muchas gracias, Padre. Amén. Amén y amén. Muy bien, bueno, ya terminamos. Nos vemos este miércoles con la ayuda de Elohim, luego en Shabbat de vuelta. Estamos en la casa central, en Beit Shalom, Asunción, allí, para leer la Parashá. Pues si te ha gustado estos consejos, que traté con mucha humildad de hacerlo, pues suscríbete al canal, toca la campanita nada más. Pues ayudémonos a pregonar la verdad, el evangelio puro y real, verdadero y genuino. ¿Y qué más puedo decir? El judaísmo mesiánico renovado 2 ya está en medio de nosotros. Es todo un tema. Bendiciones, Shabbatot para todo, en nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.